Hola, estimados alumnos, nuevamente muy buenos días a todos los que se van conectando a nuestra clase. Iniciamos desde Práctica Test la clase del día de hoy, lunes, comenzando la semana y comenzando también el ciclo de temas con ustedes acá en vivo desde Práctica Test. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy día comenzamos con el primer tema del libro El nuevo conductor. Recuerden que esto es un ciclo de clases, ¿cierto? Una ronda de clases que duran 2 semanas. 2 semanas, o sea, hoy día parte la primera, ¿ya? Y durante 2 semanas vamos a estar pasando los diferentes temas del libro El nuevo conductor. El tema del día de hoy, el problema de los siniestros de tránsito. Ese es el tema. Hola Carolina, hola Pía, Marcela. Por ahí estaba conversando la Pía con la Marcela, muy bien. Perfecto, claro que sí, es un tema por día, Pía, y hoy día vamos con el programa de los siniestros de tránsito. Tenemos entre 45 minutos a 1 hora para desarrollar este tema, ¿ya? Así que nos vamos enfocando en lo más importante. Muy bien, estimados. Comencemos entonces. Comencemos. Ahí tenemos el título, ustedes lo pueden ver, el problema de los siniestros de tránsito. Si ustedes también lo buscan en en el libro El nuevo conductor, van a encontrar lo mismo, ¿cierto? En las primeras páginas, pero también es muy probable que si su libro es un poquito más antiguo, diga el problema de los accidentes de tránsito. Acá voy a aprovechar enseguida de hacer una aclaración, una aclaración. Desde ya hace más de un año que se cambió el término de accidentes a siniestros, ¿ya? En los manuales, en los libros, ¿cierto? En los exámenes también, ya no hablamos o ya no usamos el término accidentes, sino que usamos el término siniestros de tránsito. ¿Por qué? Porque hay una diferencia súper clara y esto también aparece como pregunta en el examen. El concepto accidente tiene que ver con algo de accidental, algo que ocurre del azar, de la casualidad, ¿ya? De lo cual no hay un conocimiento previo. Eso es un accidente, ¿ya? Un hecho accidental, un hecho que ocurrió, ¿cierto? Sin que se conozcan los precedentes, sin que haya un conocimiento previo, ¿ok? Eso es un accidente. En cambio, las situaciones del tránsito que terminan con consecuencias no son situaciones desconocidas. La mayoría de los siniestros de tránsito ocurren por causas conocidas. Entonces, por eso ya dejamos de llamarle accidentes y le llamamos siniestros, ¿ya? Si nos damos cuenta, bueno, todos los días en nuestro país hay algún tipo de siniestro de tránsito y la gran mayoría ocurren por causas conocidas. A ver, algunos ejemplos. Choque por alcance, súper común. Atropello, eh, vehículo que sale de una curva por tomar la curva a mucha velocidad, etcétera. ¿Ya? Entonces hay una gran cantidad de siniestros que están ocurriendo y son los mismos de siempre. Son los mismos. ¿Ya? En las intersecciones, por una confusión de preferencias, conductor que no respetó, ¿cierto?, alguna norma, alguna regla, que se pasó un semáforo, un paro, un sea al paso, el exceso de velocidad, el alcohol en la conducción, ¿ya? No mantiene la distancia de seguridad con otro vehículo, etcétera, ¿ya? Y eso termina en siniestro. Entonces son causas conocidas. Son muy pocas las causas o las razones de carácter fortuito que terminen en siniestro. ¿Qué puede ser una causa fortuita del azar? Por ejemplo, que un conductor le caiga un rayo, algo que ya no puede controlar. Que, por ejemplo, iba conduciendo y hubo un derrumbe de tierra de un cerro, ¿cierto?, cercano, que tapó la vía o que le cayó encima. Cosas como esas, cosas que no puede controlar el conductor. La gran mayoría, el conductor las pudo haber evitado. La gran mayoría de los siniestros o de los accidentes, como le llamamos antiguamente, el conductor lo pudo haber evitado, porque era cosa de comportarse de manera más defensiva y más preventiva para evitarlo. Un siniestro por velocidad, claro que el conductor puede evitarlo, porque es él el dueño de la velocidad. El auto no corre por sí solo, el auto corre porque alguien lo acelera, y ese es el conductor. Entonces aceleró en una zona de peligro, en una zona, no sé, donde había curva, aceleró demasiado, no llevó una velocidad prudente para la situación. Eso ocurre constantemente. No mantuvo la distancia con el otro vehículo que le antecedía, etcétera. ¿Ya? Entonces, todos esos son siniestros, ¿ya?
y en su mayoría son evitables. La gran mayoría de los siniestros ocurre por error humano, por falla humana. Entonces, ¿se pueden evitar? Sí. Si el conductor se hubiera comportado de otra forma. Ahí está entonces la clave, no lo olviden, por favor. Por eso los accidentes de tránsito le llamamos siniestro. Y hay varias preguntas en el examen que hablan de esto. ¿Ya? Perfecto. Antes de comenzar, también les voy a decir que este tema tiene harta cifra, tiene harta estadística, así que prepárense para ir sacando pantallazos ahí, ¿cierto? Igual toda esta información está en el libro del nuevo conductor, si ustedes la buscan, pero acá se la presentamos más resumida, más compacta. O sea, vamos a lo esencial. Así que por lo mismo, ahí tenga su celular preparado para los pantallazos y así va a ir recopilando información. Comencemos entonces de lleno. Saludamos a los que se siguen integrando. Buenos días, bienvenidos ahí. Estaba saludando ahí a Aurora, alcanzo a leer, Aurora Salgado. Muy bien, veamos. El problema de los siniestros de tránsito no es solamente en Chile, sino que es a nivel mundial, ¿ya? No solamente acá en Chile lo sufrimos, sino que este problema está presente en todo el mundo. Tanto así que la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo declara como un problema prioritario, un problema de gran magnitud en todo el mundo. ¿Y por qué es tiene tal magnitud? ¿Por qué es tan importante para que la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Hace un llamado de atención a los países a poner, ¿cierto?, más cuidado con sus legislaciones de tránsito, con sus normas, con sus reglamentos, ¿cierto? Para evitar que hayan tantos siniestros en el mundo. ¿Por qué eso? Porque miren, tenemos una cifra bastante alarmante que nos muestra que al día en el mundo, en un día, solo un día, están muriendo unas 3.000 personas. 3.000 personas en un día no es algo menor. Es equiparable a lo que dejaría una pandemia, ¿cierto? O una guerra. Así la cantidad de muertos en un día, 3.000. Un número considerable. O sea, es como una pequeña comunidad una comunidad pequeña que desaparece en un día. ¿Ya? La OMS, ¿cierto?, lo declara tan importante como el tema de la contaminación, así el rango de importancia que tiene, o del calentamiento global. Así es, ¿cierto?, la importancia que le da. Es un problema que igual acarrea grandes bajas económicas a nivel mundial, ¿ya? Esos son entonces los siniestros de tránsito, un problema de preocupación a nivel mundial, ¿ok? Ahora le voy a hacer una pregunta de examen para ustedes, a ver si alguien por ahí lee un poquito. Esta pregunta va para ustedes para que me la respondan ahí. A pesar de que este problema es tan enorme, ¿cierto? Es tan impresionante como lo vemos acá. ¿Qué creen ustedes? ¿La población en general estará consciente de la magnitud que reviste este problema? ¿De la cantidad de muertes? ¿Estará consciente sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Pregunta de examen entonces. Lamentablemente, el común, el ciudadano promedio, no es consciente de la magnitud de este problema. Excelente, muy bien. Salvo cuando ya se empiezan a informar. En el caso de ustedes, por ejemplo, ahora se están, ¿cierto?, introduciendo en estos temas, se están informando y se le empieza a tomar el peso. Pero la población en general no es tan consciente de que este problema es verdadero y está en todo el mundo. Las muertes por accidentes de tránsito, ¿ya? El vehículo, ¿cierto?, ha sido un invento maravilloso, ha traído mucha comodidad, ¿ya? Facilita muchas las cosas, ¿cierto?, en la vida de las personas, de la familia, traslado, etcétera. Pero también, lamentablemente, lleva una tremenda responsabilidad que muchos no la asumen y terminan en siniestro. Muy bien, sigamos avanzando. Entonces no se olviden que la OMS lo declara como un problema prioritario a nivel mundial. Ahora vamos a Chile. Voy a avanzar un poquito y quiero que veamos la realidad en nuestro país. Dijimos que en el mundo están falleciendo 3.000 personas cada día. Cada día. ¿Qué pasa en nuestro país ahora, en Chile? Según las estadísticas, nos muestran que al día aproximadamente están falleciendo de 4 a 5 personas. 4 a 5 personas producto de los siniestros de tránsito. Eso es al día. En el mundo, 3.000. En nuestro país, de 4 a 5 personas. Lo que nos lleva al año, anualmente, a un total de unos 1.600 fallecidos a consecuencia del siniestro de tránsito.
Todas estas estadísticas que voy hablando, estimados alumnos, son preguntas de examen, así que no se las pierdan, ¿ya? Entonces, al día, ¿cuántos fallecidos aproximados en nuestro país? De 4 o 5 personas. Al año tenemos un promedio de 1.600 personas fallecidas producto de los siniestros de tránsito, ¿ya? De esas 1.600 personas fallecidas al año, unas 550 son por consecuencia de atropellos. Atropellos, unos 550, siendo el atropello el tipo de accidente que más muertos deja. Pregunta de examen también. ¿Cuál es el tipo de siniestro que más muerte está causando? Los atropellos a peatones. ¿Ya? Ok. También tenemos que al año los siniestros de tránsito nos están dejando una cantidad de 8.000 lesionados. Personas que no fallecen, pero que quedan lesionados. Algunas pueden ser lesiones leves, como otros pueden ser, cierto, quizás postrados de por vida, lesiones de gran magnitud que dejan a una persona, cierto, incapaz de seguir haciendo su vida normal, ¿ya? Entonces también es un problema terrible con los lesionados, no es algo tan simple y tan fácil, ¿ya? En total, si redondeamos todo entre siniestros que no tienen consecuencias, que tienen consecuencias leves, que tienen solo lesionados, que tienen consecuencias fatales con muerte, sumándolos todos, tenemos que en nuestro país al año hay un aproximado total de 86.000 siniestros. 86.000 siniestros es lo que recopilan los organismos encargados de tomar estas estadísticas, ¿ya? Como pueden ser, ¿cierto?, las mutuales de seguridad, como pueden ser las CIAs de carabineros, ¿cierto? Y diferentes organismos que están constantemente tomando estas estadísticas año a año. Entonces, para resumir todas estas cifras que hemos visto, vamos a la inversa ahora. Total de siniestros en Chile, en nuestro país al año, 86.000. Esto involucra todo tipo de siniestros, aunque no hayan víctimas, aunque sea solamente daño material, ¿ya? Todo tipo de siniestros, de choques con vehículos, ¿cierto? Con otros vehículos, contra la propiedad pública, contra la propiedad privada, accidentes en solitario, donde se termina siniestrando un solo vehículo, siniestros múltiples, donde hay varios siniestros, con heridos leves, sin heridos, con fallecidos, etcétera. ¿Ya? 86.000 el total. De estos 86.000 al año, unos 1.600 fallecidos lamentablemente están quedando en nuestro país. ¿Ok? De esos 1.600, 550 son por razón de atropellos. ¿Ok? Estos 1.600 significa que al día estarían falleciendo de 4 a 5 personas en nuestro país. ¿Ok? Y de estos 86.000 al año, unos 8.000 están quedando con secuelas, terminan heridos, ¿cierto? Lesionados, ya producto del siniestro de tránsito. ¿Ok? Ahí está entonces el resumen, ¿cierto? De esta información que tiene harto número, harta estadística. Ahí si puede le sacan pantallazo mientras continuamos. ¿Qué me dice Pía? Pía es buena para escribir, ¿ah? ¿No es un número menor? Claro que sí, no es un número menor. Hay que tomarlo en cuenta. No es un número menor, considerando que somos un país chico. Todavía somos un país, ¿cierto? De no tanta población todavía. Entonces también es harto. Sigamos. Volvamos un poquito atrás ahora. Vamos un poquito atrás. Ya. Otra consecuencia importante de los siniestros de tránsito en Chile es el impacto en la economía. ¿Ya? Porque esto igual rebota en la economía de nuestro país y tenemos pérdidas económicas. ¿Cuánto se pierde? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto gasta el país, el Estado, podemos decir, en siniestro de tránsito? Aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se pierde, eso es lo que se gasta, ¿cierto?, por atender siniestros de tránsito, ¿ok? Uno puede decir, pero mira, 2% es poquito, no es mucho. Es harto igual, considerando que aproximadamente serían 6 millones por cada contribuyente. 6 millones en un año se perdió. Por cada persona, imagínense que esos 6 millones fueran ocupados. Imagínense que tuviera un país maravilloso, donde no hay ningún siniestro. A todo esto es el objetivo que busca la seguridad vial. Esto es una pregunta de examen igual. Objetivo o meta de la seguridad vial en Chile, que algún día lleguemos a cero, a cero siniestros. Ese es el objetivo, ya. Imagínense que llegamos a esa meta en un año, ¿ya? No hay ningún siniestro de tránsito, o sea que por cada ciudadano
por cada contribuyente se ahorraron 6 millones de pesos. Y el Estado se lo va a dar en un bono a usted. Oh, sería maravilloso, al año. Ya. Pero no, también pueden ser destinados a obras y muchas cosas más. Pero son 6 millones aproximadamente que se están perdiendo por cada contribuyente. ¿De acuerdo? Así, no es algo menor lo que se pierde. Pero ustedes dirán, ¿por qué se pierde tanto dinero en un siniestro de tránsito? ¿En qué se gasta esto? En múltiples, ¿cierto? Situaciones. Por ejemplo, del momento que una ambulancia se mueve, hay gastos en salud, gastos en combustible, ¿cierto? Combustible, equipo, ¿cierto? Personal, paramédicos, médicos, etcétera, ¿cierto? Hombre hora, podemos decir, ¿ya? Implementos, medicamentos, etcétera. Todo eso, ¿cierto? Se invierte en un herido, en atender una emergencia, ¿ok? Por ejemplo, esa ambulancia quizás podía atender un abuelito, pero justo sonó una alarma y un siniestro de tránsito en la carretera. Entonces, es una urgencia y ya quizás se derive primero hacia ese lugar. Entonces, también ahí tenemos podemos decir que una ocupación de recursos, ¿cierto? ¿Ya? Donde se van derivando a los siniestros, ¿ya? Dejando quizás otras cosas que igual lo requieren, otras situaciones, ¿ok? También tenemos, ¿cierto? Gastos materiales que dejan los siniestros de tránsito, hartos, sobre todo cuando impactan contra la propiedad pública, se derriban postes de luz, iluminaria, señaléticas, paraderos, ya, barreras de contención que se destruyen, propiedad privada también se destruye, hay autos que han terminado metidos dentro de las casas a veces. Así, entonces, propiedad pública y privada, y eso conlleva gastos, gastos de reparación, ¿cierto? Gastos administrativos también hay hartos, obviamente que sí. En investigación, fiscalía, ¿cierto? Las mismas unidades de emergencia tienen gastos administrativos, la policía, los bomberos, carabineros, ¿cierto? Ellos también incurren en gastos administrativos cada vez que tienen que atender una emergencia. Y en cuanto a los gastos humanos, estos son los más lamentables porque, ¿cierto? Hay vidas que se pierden y generalmente o puede pasar que esa persona que fallece quizás es el sostenedor de su hogar, es el que trabaja, el que mantiene, ¿cierto?, una familia y terminó, ¿cierto?, quizás fallecido o quedó lesionado, quedó, ¿cierto?, con alguna discapacidad y no va a poder seguir trabajando. Entonces, el gasto, ¿cierto?, que se incurre en el recurso humano también es muy notorio y muy lamentable en los siniestros de tránsito, ¿ya? Ahí tenemos entonces por qué se pierde tanto dinero, ¿cierto?, en la economía por causa de los siniestros de tránsito. Pregunta de examen todo lo que estoy hablando entonces, ¿ok? Ya, muy bien, Pía dice que le gusta participar, es bueno eso, que los alumnos sean bien activos. Ya, sigamos. Después tenemos el impacto emocional. Entonces, los siniestros de tránsito acarrean múltiples consecuencias. Una de ellas es también el impacto emocional, el dolor humano, cuando una vida se pierde, cuando hay un fallecido. Se estima que aproximadamente por cada fallecido en un siniestro de tránsito, unas 100 personas están sufriendo, están con el impacto emocional. Ese es el promedio. 100 personas aproximadamente sufren por la pérdida de una vida. Uno puede decir, oiga, pero si las familias no son tan grandes en Chile. No, pero esto no solamente involucra a la familia. Amigos, conocidos, vecinos, colegas, compañeros de la universidad, ¿cierto? Etcétera. Cuando fallece un cercano, un conocido, claro, a algunos no les da mucho, no son tan cercanos, pero también hay gente que es más sensible, ¿cierto? Y siente esta pérdida, siente el dolor, ¿ya? Viene la depresión, ¿cierto? Sobre todo la familia más cercana, obviamente, pero para los conocidos también, para todo. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto sufre la pérdida de un fallecido? Unas 100 personas. Y ese es un impacto emocional en la sociedad. Claro que sí. Ya una persona que ande con este pesar, con esta tristeza, ¿cierto? No va a trabajar bien seguramente. Su vida quizás por algún tiempo no va a ser la misma, ¿cierto? Entonces, hay un impacto en la sociedad, un impacto emocional importante. ¿Ok? Bien, ya. Recién habíamos dicho que dentro de los siniestros de tránsito, el tipo de siniestro que más fallecidos deja es el de los atropellos a peatones, lamentablemente. Hay diferentes tipos de siniestros, obviamente que sí, choques entre vehículos, choques laterales, choque frontal, que ese es bastante fatal igual.
¿ya? Choque por alcance, volcaduras de vehículos, choque en solitario, o sea, siniestro en solitario, perdón, etcétera, ¿ya? Diferentes tipos. Pero de todos los tipos que hay, el que más deja fallecido es el atropello a peatones. Es el tipo de siniestro que más muerte genera, ¿ya? ¿Y por qué ocurren los atropellos? Bueno, por irresponsabilidad de alguien, por no cumplir las normas. Generalmente pasa por eso. Uno puede decir o echar la culpa mucho a los conductores, que sí, tienen muchas veces responsabilidad, pero también está el factor del peatón. Fíjense que según los estudios, la principal causa de atropellos está dada por peatones que no respetaron, ¿cierto? El buen uso de la vía, descendiendo la calzada donde no debería, ¿ya? Descendiendo sorpresivamente la calzada o cruzando en lugares no habilitados, en lugares prohibidos, lugares donde no debería cruzar. Son las situaciones que más terminan en atropellos. Increíble. La principal responsabilidad es del peatón. ¿Eso qué nos quiere decir? Que al parecer en Chile no somos muy buenos peatones. Generalmente le estamos echando la culpa al conductor, lo cual es muy cierto, es muy importante. Como conductores nosotros, y ustedes futuros conductores, tienen obviamente la misión y la obligación de evitar todo siniestro. Ojalá evitar todo atropello, que jamás nunca tenga un atropello. Incluso, es más, incluso, aunque el peatón tenga la culpa, aunque sea el peatón que cruzó el lugar prohibido, y usted salga limpio de todo, de toda culpa legal, ya, ok, pero hay que evitar el siniestro igual. Un buen conductor, un conductor preventivo, defensivo, cuidadoso, evita todo tipo de siniestro, incluso cuando es por culpa de otro. Esa es la idea. Uno no puede andar como conductor por la vida diciendo, no, si yo me sé las reglas, soy súper cuadrado. Y si de pronto el otro comete el error, no, yo le doy nomás porque la culpa fue del otro. No, es una actitud irresponsable. Nosotros tenemos que tratar de evitar todos los siniestros, incluso aquellos que no son culpa de nosotros. ¿Ya? Incluso aquellos que son irresponsabilidad del otro, también evitarlo. O sea, tenemos que incluso cuidar a los irresponsables, aunque suene feo, aunque suene un poco ilógico. Como buenos conductores, escuchen bien, repito, como buenos conductores, tenemos incluso que cuidar a aquellos que son irresponsables, tanto conductores irresponsables como peatones irresponsables. Peatones ebrios, vemos un peatón ebrio tambaleando en la calzada. No le vamos a echar el vehículo encima, obviamente que no, tenemos que tratar de evitar siempre el siniestro. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esa es nuestra responsabilidad. Ya. Entonces, independiente que haya muchas faltas de peatones, tenemos que ser cuidadosos. ¿Ya? Esa es la idea. Ok. Acá arriba voy a nombrar enseguida Voy a nombrar acá un estudio que hay con respecto a los impactos cuando se atropellan las personas, pero primero voy a leer a Pía, que es buena para participar. ¿Cómo dice? ¿Qué me dice Pía? Podemos ser muy cuidadosos, dice, al manejar, pero nunca sabemos qué maniobra será el otro conductor. Perfecto, muy bien. Eso es muy importante igual tomarlo en cuenta. Eso se conoce como que debemos estar atentos a las situaciones del otro, porque todos pueden cometer errores y hay que ser tolerantes. Cuando otro comete un error, ¿cierto? Hay que tolerarlo y hay que tratar de prevenir el siniestro. Siempre pensar que todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores. Entonces, ir atento a eso. Cuando tenemos esa mentalidad, créanme que se evita muchas cosas. Aquel conductor que anda siempre apurado, con falta de tiempo, que cree que él maneja bien y que lo hace mejor que el resto, ese conductor generalmente puede terminar en situaciones de riesgo, generando situaciones de riesgo. Por muy bien supuestamente que lo haga. ¿Por qué? Porque no cuenta con que los demás también pueden cometer errores y no conduce defensivamente, cuidando al resto. ¿Ya? Esa es la idea. Ok, miren, estos numeritos que vemos acá arriba, que indican velocidad, ¿cierto? Y abajo tenemos un porcentaje. Es un estudio que nos muestra que, nos muestra lo siguiente, que un vehículo, perdón, que un peatón que es atropellado a una velocidad de 30 kilómetros por hora tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir. Esta es una pregunta de examen, así que vayan ahí recordando, ¿ya? A 30 kilómetros por hora tiene un 90% posibilidad de sobrevivir. Obviamente que la velocidad tiene mucha influencia en la fuerza del impacto, en la consecuencia del impacto.
O sea, acá prácticamente va a terminar con lesiones, quizás lesiones leves o más que leves, pero no va a fallecer. No va a fallecer, es muy difícil, ¿de acuerdo? Si aumentamos la velocidad en 20 kilómetros, llegando a los 50 kilómetros por hora, la cosa cambia. Tiene solo la mitad de las posibilidades de sobrevivir. Si es atropellado a esa velocidad, solo un 50% de posibilidades de sobrevivir. ¿Ok? Y miren, ahora aumentamos solamente en 10 kilómetros y llegamos a la velocidad de 60. Y si ese peatón es atropellado a esa velocidad, tiene solamente un 10% de posibilidades de sobrevivir. Acá es muy probable que fallezca el peatón que fue impactado a esta velocidad. A mayor velocidad, mayor fuerza de impacto. Este es un llamado a conciencia para saber controlar nuestras velocidades. ¿Ya? Ahora, cuando uno habla de controlar las velocidades, muchos alumnos que están empezando lo malentienden y creen que hay que andar como una tortuga. No, hay lugares y lugares, hay lugares donde se puede correr un poco más, mantener velocidades, ¿cierto?, más de acuerdo con el tránsito, pero hay lugares y situaciones y días donde hay que andar muy despacio con mucha precaución. Hay zonas de escuela, zonas de peatones, hay días con lluvia, días con mala visibilidad, etcétera. Entonces, hay lugares y lugares y el conductor es el encargado de advertir eso a tiempo la situación y dominar su velocidad, ¿ya? A una velocidad baja es mucho más fácil que usted controle todo, que tenga más tiempo de reaccionar, que tenga mayor distancia de frenado, que alcance a observar más la situación, que lo vean a usted con más tiempo también, etcétera. Ya, hay una pregunta de examen que dice, si un peatón es atropellado a unos 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable? Respuesta correcta a esa pregunta, la muerte. La muerte del peatón. ¿Ok? Que fallezca. Muy bien. Claro que sí, Aurora. Ya, sigamos. Otro estudio importante tenemos acá que nos muestra el libro del nuevo conductor. ¿Qué nos dice? Nos dice que el segmento de la población que más fallece en siniestros de tránsito son los jóvenes. Lamentablemente, igual esta noticia. Jóvenes, ¿cierto? De 15 a 29 años son los que más pierden la vida en siniestros de tránsito. Y esto no solamente como conductores, claro, porque uno dice, pero de 15 a 29, si no se supone que hasta los 18 se puede conducir o 17 se puede conducir. ¿Por qué los de 15? Ya, acá no solamente se habla de personas al volante, personas conduciendo, se habla de todo tipo de personas que terminan falleciendo por siniestro de tránsito. Peatones atropellados, ¿cierto? Usuarios del transporte público atropellados, acompañantes de vehículos particulares que terminan falleciendo, ¿ya? O sea, acá englobamos a todo. Los jóvenes fallecen mucho, lamentablemente. Hace unos días atrás, ahí, acá cercano a mi ciudad, semana pasada creo que fue, o antepasada, escuché la lamentable noticia de dos señoritas de 15 años, justamente ambas, las dos, trágicamente atropelladas acá en un sector cercano a mi ciudad, hace unos días atrás, ¿no? Caminando por la calle, quizás caminando por donde no debían, seguramente, o cruzando de manera sorpresiva la calzada, como no se debería hacer. Ambas terminaron atropelladas y fallecidas. Terrible, ¿ya? Y así hay muchas noticias de estas. Entonces, lamentablemente, en ese rango de edad se encuentra la mayor cantidad de fallecidos, ya sea como peatón, como conductor, como acompañante, ¿ya? Lamentablemente. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, puede ser que a esa edad también hay más movilidad, salen más las personas, ¿cierto? Se exponen más por lo mismo. También hay un problema de conciencia a esa edad, de conciencia. Generalmente, cuando somos jóvenes, tendemos a no darle la importancia a los riesgos. O sea, hay una baja percepción del riesgo. No nos damos cuenta de los peligros. O si hay peligro, ya no importa, lo asumimos como algo adrenalínico. Claro, porque a esa edad, ¿cierto? Generalmente nos gusta la adrenalina un poquito y el riesgo, sobre todo los varones. Pasa mucho eso. Los varones son muy competitivos a esa edad también y quieren demostrar al resto también. Es otro tema también, es ser o encontrar, por así decirlo, como la aceptación del resto, la aceptación del grupo.
Pertenecer a un grupo a esa edad es muy importante, ¿ya? Y muchas veces hacen cosas que no deberían. ¿Para qué? Para tener la aceptación del grupo, para sentirse mejor y todo eso. Y muchas veces ocupan los vehículos para eso, ¿ya? Entonces, a esa edad ocurren todas esas cosas, ¿ya? Hay una inmadurez con respecto a la responsabilidad, hay una baja percepción del riesgo, ¿cierto? Se cede con facilidad a la presión del grupo, hay una mayor aceptación del riesgo por quizás el efecto adrenalínico que esto produce a veces, pero lamentablemente esto termina con consecuencias fatales. El estudio no está de gusto, está la mayor mortalidad en ese rango etario, 15 a 29 años, no lo olviden, ¿ya? Sí, vamos, esos usuarios vulnerables, Pía, no nos confundamos de tema, por favor. Vamos con calma, Pía. Vamos con calma. Y los usuarios vulnerables son los que están más expuestos, pero no son los que más fallecen, Pía. Los niños, porque me comenta que los niños también, sí, pero no son los que en gran número fallecen, no. En gran número, los que más fallecen en ese rango etario, ¿ya? Bueno, a los 15 años todavía es niño, prácticamente, ¿ya? Hasta los 29 años. Y los niños pequeñitos, ¿cierto? Que más fallecen, son niños generalmente de los 4 a los 10 años. Pero ese es otro tema, ahí nos metemos a usuarios vulnerables, ¿ya? Acá está la mayor cantidad de fallecidos, la población que más fallece, ¿ya? Ahora, muy relacionado con lo que acabamos de decir, tenemos otro estudio que está muy relacionado con lo que acabamos de decir, pero habla solamente de conductores. Por eso sale el volante acá, hablando solamente de conductores. ¿Cierto? El rango etario donde hay más conductores fallecidos, también en la edad juvenil, también en la edad juvenil, de 18 a 29 años. 18 a 29 años, representando el 27% del total de los conductores fallecidos. Hay un estudio americano, que hace años lo leí, decía lo siguiente, y es verdad. Dice, si usted es varón, ahí también hay un tema que ya lo vamos a ver. Si usted es varón y tiene entre 18 y 29 años, tiene grandes posibilidades de sufrir un accidente de tránsito en su vida como conductor. Así dice el estudio. Eso lo leí hace muchos años atrás y se sigue manteniendo. Varón, edad entre los 18 a 29 años, las estadísticas muestran que son los que más fallecen. O sea, tiene altas posibilidades de, en su vida como conductor, sufrir un accidente de tránsito. El estudio es muy real y no ha variado a través del tiempo, lamentablemente se mantiene el mayor número de fallecidos en esa edad. ¿Ok? Ya. Sigamos. Y vamos con otra estadística ahora. Esto lo hablé al principio. Al principio, cuando comencé el tema, yo les dije, les mencioné que ya no le llamamos accidentes a estos hechos negativos del tránsito, ¿cierto? Que dejan consecuencias, ya no se les llama accidentes, se les llama siniestros. ¿Por qué dije eso? Porque la gran mayoría se pueden evitar, no ocurren de forma accidental, sino que ocurren por causas conocidas. ¿Y son evitables? Sí, son evitables. La gran mayoría ocurre por falla humana que muchas veces si el conductor hubiera tomado ciertas otras precauciones, se pudo haber evitado. Entonces, el 90% nos muestra este estudio, de los total de todos los siniestros, es por falla humana. La gran mayoría, dejando solamente un 10%, muy poquitito, que ocurren por causas fortuitas o realmente accidentales, que ya es imposible evitarlas. A ver, le voy a comentar un accidente, uno de los cuales hace muchos años que no ocurre uno de estos. Acá en mi zona, hace muchos años atrás, se fue un puente abajo, producto de las lluvias, como en este tiempo creo que fue, con mucha lluvia, y las bases de ese puente se dieron en un río, se fue el puente abajo y empezaron a caer los vehículos en la noche. Ya con el cambio de hora, ¿cierto? Oscurecía más temprano y las personas de un fin de semana largo que iban volviendo, después de haber paseado cerca de una zona precordillerana, donde se va a pasear mucho, en el retorno, ¿cierto? Que venían muchos vehículos por esa vía rural, zona rural, empezaron a caer, claro. Era muy difícil evitar ese siniestro en la noche porque tú no veías prácticamente, ibas conduciendo y de pronto se te terminaba el camino y caías. Y cayó un vehículo sobre otro, sobre otro. Fue muy lamentable.
Hasta el día de hoy en la zona existe ahí, ¿cierto? Un recordatorio de las víctimas y todo eso porque murió mucha gente ahí. Ya fue bastante lamentable, fue una notición en ese tiempo, en esos años, me acuerdo. Eso podemos decir que es accidente, porque ahí ningún conductor te lo podía evitar, ninguno. La única forma que dejaron de caer vehículos fue que un sobreviviente logró subir a la carretera y empezó a hacer parada a los vehículos, para que dejen de caer vehículos en ese puente que se había derrumbado. Se dan cuenta y tiene una situación, digamos, por causas naturales, que el conductor ya no es responsable, no lo puede evitar. De ese tipo de siniestros hay muy pocos. Nuestro país, sí, es cierto que es verdad que es un país que está muy expuesto a las catástrofes naturales, lamentablemente, estamos acostumbrados a eso. Inundaciones, terremotos, maremotos, etcétera, ¿ya? Y claro, hay algunos conductores que cuando van al volante, ¿cierto?, son presa de estas catástrofes, pero son pocas las muertes en relación a las que ocurren todos los días por causas conocidas. Choque por alcance, atropello, conductor que terminó volcando a la orilla de un camino, que terminó en una cuneta, conductor bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Que no respetó la señal roja de un semáforo y generó un tremendo siniestro. Esas son causas de falla humana. Ahí está la diferencia. Entonces, por la falla humana, por el error o irresponsabilidad humana, cerca del 90% es la totalidad de los siniestros, harto. Y todos esos se podían haber evitado con una conducción defensiva preventiva. ¿Se dan cuenta? Ya. A eso se refiere entonces este estudio, estimados. Algunas de las principales causas, acá abajo, esta también es pregunta de examen, del error humano, el consumo de alcohol, está muy latente en todas. La desobediencia a las señales, a las normas, a las reglas, no respetar el semáforo, no respetar un pare, ocurre mucho siniestro por eso. No respetar un paso, no respetar el derecho de paso, etcétera. No respetar las velocidades permitidas. Ok. Otro estudio importante, ya recién le había hablado de esto, pero aquí lo complementamos. Ahora vamos, ¿cierto?, al género. Los que más fallecen en siniestro de tránsito, lamentablemente igual varones, los hombres, nos muestra este estudio, mayor cantidad de fallecidos. 9 de cada 10 conductores fallecidos son hombres, representando el 92%. ¿Ya? Uno puede decir, pero claro, es lógico porque son más hombres los que conducen. Es verdad, son más hombres los que se ven al volante constantemente, pero aún así, si estuvieran en cantidades iguales, seguirían siendo más hombres los que fallecen, porque hay un tema de mayor riesgo de parte del género masculino, lamentablemente, ¿ya? En cambio, las mujeres, ¿cierto?, tienden a ser más cuidadosas siempre. En ese sentido, ellas tienden más al autocuidado. El varón se arriesga más, está como en su naturaleza. Y no solamente en el tema de conducción, también pasa en el trabajo, en algunos deportes extremos, etcétera. Los que más fallecen, varones. Hay una mayor aceptación del riesgo de parte del género masculino. Y ahí están las consecuencias. ¿Ok? Sigamos. Ya. Acá tenemos otro dato bastante importante que nos habla de las zonas urbanas y las zonas rurales. ¿Qué nos dice las zonas urbanas? Acá la imagen en celeste representa la zona urbana y ustedes pueden ver unos edificios, unas casas, ¿cierto? Ya, zona urbana. Nos dice que en la zona urbana ocurre la mayor cantidad de siniestros. El 85% de los siniestros ocurre en la zona urbana. Muchos siniestros. Y es lógico al pensar y analizar que en la ciudad hay más tráfico, hay más movilidad, hay más peatones, hay más transporte público, hay más aglomeración, ¿cierto?, de tráfico, tanto de personas como de vehículos, sobre todo en las zonas céntricas de cada ciudad. En algunos días hay mucha aglomeración y es lógico que ocurran muchos siniestros. Pero se habla de siniestro en general, aunque sea leve, ¿cierto? Choques sin muchas consecuencias, topones entre vehículos, atropellos que quizás no tienen grandes consecuencias porque son quizás leves, ya más allá de lesionados muchas veces no pasa.
pero la gran cantidad de siniestros se concentra en la zona urbana porque es una zona de mayor movilidad, obviamente. En cambio, si nos vamos a la zona rural, que está acá con la figura en rojo, ¿cierto? Nos dice que en la zona rural no ocurre tanto siniestro, no, pero miren la diferencia. Sin embargo, hay más fallecidos. ¿Ok? ¿Dónde hay más fallecidos cuando se hace la comparativa? En la zona rural. En las carreteras hay más fallecidos que en la zona urbana. ¿Y cómo? Si ocurren menos accidentes en carretera y hay más fallecidos, porque de los pocos accidentes que ocurren acá, en las zonas rurales, generalmente son todos fatales. Son todos fatales, ¿por qué? Por el factor velocidad. Un atropello, como vimos delante, ¿cierto? A 30, 40 kilómetros por hora que puede ser dentro de la ciudad, no es lo mismo que un atropello a 80, 90 o 100 kilómetros por hora. O lo mismo que un choque entre vehículos. Un choque entre vehículos a 40, 50 kilómetros por hora no es lo mismo que un choque a 100 kilómetros por hora, donde muchas veces no queda nada, los vehículos quedan totalmente desintegrados. ¿Qué más será el cuerpo humano? Entonces, no se olviden este dato. En la ciudad ocurren más siniestros, pero menos fallecidos. Zonas rurales, carreteras, ¿cierto? Todo aquello, menos cantidad de siniestros, sin embargo hay más fallecidos. Es como contraproducente, pero es lógico también, ¿cierto? Si lo analizamos de esa manera. ¿Ya? Ok, y siguiendo con las zonas rurales o las carreteras, tomemos en cuenta las carreteras son vías de largo desplazamiento, ¿cierto? Eh, Muchas veces, ¿cierto? Las carreteras no se usan solo cuando uno sale a pasear o cuando va de viaje largo. Muchas personas trabajan en una ciudad y viven en otra. Eso se está dando muchas horas, ¿cierto? Ciudades a lo mejor no muy lejanas, pero ya 1 o 2 horas de viaje es considerado un viaje largo. Entonces las carreteras están bastante concurridas hoy en día. ¿Hay muchos siniestros en carretera? Por supuesto que sí. Y cada vez más, y justamente acá donde ocurre mayor cantidad de muertes, como hemos dicho. ¿Por qué ocurren generalmente los accidentes en las carreteras? Por el cansancio. Esa es una causa bastante común. Claro, porque son largos trayectos que hay que cubrir. Después del trabajo, imagínense que una persona termina cansado y se tiene que ir a su casa, que queda en otra ciudad cercana, 1 o 2 horas de viaje. O también los fines de semana, después de un paseo, después de haberlo pasado bien en algún lugar, ¿cierto? Y lo peor de todo, trasladarse después de haber bebido alcohol, que está prohibido, lo sabemos, pero muchos lo siguen haciendo, ¿ya? Trasladarse tras haber bebido alcohol por rutas en carreteras. Sobreestimar las capacidades también pasa mucho. ¿Qué significa esto de sobreestimar las capacidades? Como es carretera, claro, algunos dicen, no, acá es más fácil porque no hay tanto tráfico, aprovechemos de correr. Aprovechemos de correr incluso como acá no hay mucho control, más allá de lo que está permitido. Sobrepasar la capacidad humana que es capaz de controlar un vehículo. Y justamente el exceso de velocidad, como dice más abajo. En la carretera, algunos, ¿cierto? Carreteras generalmente los límites de velocidad son 100 o 120 en autopista, pero muchos sobrepasan esos límites. Y su capacidad humana no es capaz de controlar el vehículo ante una situación de emergencia o una situación inesperada, como un animal en la vía, como un vehículo en pana más adelante, etcétera. ¿Ok? También un dato curioso es que en las carreteras el tipo de siniestro común que ocurre es el conocido como el accidente en solitario. Eso es muy común. El accidente en solitario. ¿Cuál es ese? Donde se ve involucrado un solo vehículo. Ya, un solo vehículo. O sea, no hubo participación de otro vehículo, de otra persona, de otra situación, sino que solo terminó siniestrándose el conductor. Muchas veces producto del cansancio porque se queda dormido, producto justamente de la ingesta de alcohol, de sobreestimar las capacidades, del exceso de velocidad, etc. ¿Ya? Se confían demasiado y terminan perdiendo el control de su vehículo, siniestrándose solitos. Se genera el accidente. Ok, para tener en cuenta entonces, estimados alumnos. Bien, otra situación que también genera accidentes, no tan recurrente, pero igual es importante tomarlo en cuenta, son las condiciones del vehículo. Un vehículo en malas condiciones está muy expuesto en lo que sería
la seguridad activa. ¿Cuál es la seguridad activa de un vehículo? Son todos los elementos técnicos mecánicos que permiten que el auto se mueva con seguridad. Los neumáticos que tienen que andar en buenas condiciones, la suspensión, la dirección, las luces, la estabilidad del vehículo, etcétera. Imagínense que uno de estos sistemas esté fallando, por ejemplo, neumáticos desgastados en un lado a alta velocidad, con lluvia, luces deficientes que no permitan que yo pueda ver bien a la noche o que me puedan ver bien a mí, suspensión deficiente, amortiguadores cortados, qué sé yo, donde el vehículo puede fácilmente perder su estabilidad si se eleva mucho la velocidad, dirección desalineada, etcétera. Todo eso son mantenimientos del vehículo, ¿cierto? Y que si no están en buenas condiciones, pueden terminar generando un siniestro, un accidente. Por eso es importante mantener el vehículo en buenas condiciones, haciendo los mantenimientos según indica el fabricante, a tiempo, cuando corresponde. Alineamiento, suspensión, frenos, muy importante. Regulación de frenos, es una de las más importantes. Estado de los neumáticos, eso hay que revisarlos constantemente. Son los zapatos del vehículo, muy importante. ¿Quién es el encargado de o el responsable de estos mantenimientos? El dueño del vehículo o el conductor que constantemente maneje ese vehículo. Ese es el encargado de asegurarse que su vehículo ande en buenas condiciones, que ande con los mantenimientos que corresponden, hacerlos a tiempo, ¿ya? De pronto uno dice, oh, mis neumáticos están gastados, pero me voy a esperar hasta el otro mes a tener más platita. Ya, ok, pa, llega el otro mes, no, y después, no, si todavía aguantan un poquito más, todavía aguantan un poquito más. Hasta que por ahí una frenada de emergencia con un poquito de lluvia, el auto se le va, termina impactando otro vehículo. Y después se termina gastando más o lamentando más la situación. Entonces el estado técnico del vehículo, muy importante. ¿Ok? Bien, estimado, ya estamos finalizando. Último dato importante a tomar en cuenta. Situaciones que más generan siniestros, ¿cierto? Condiciones climáticas adversas. Cuando hay condiciones climáticas adversas, se producen más siniestros. Pero cuidado, porque acá uno puede fácilmente echarle la culpa a las condiciones climáticas. Y esto no es así, porque condiciones climáticas siempre vamos a tener. Por ejemplo, hoy día a la mañana yo salía a dejar a mi pequeña al colegio y llovía de una manera que ni le cuento. Pero ya anoche me aseguré, porque estaba lloviendo, ya llovió toda la noche, toda la mañana, me aseguré de que mis vidrios estén limpios, le pasé un poquito de jabón, ¿cierto? Porque sabía que hoy día iba a llover mucho, ¿de acuerdo? Entonces eso también ayuda mucho a la buena visibilidad, que los focos estén limpios, los espejos también, ¿cierto? Echarle un poquito de jabón ahí, muy importante. Y salir con tiempo, también importante para no andar apurándose con las condiciones climáticas adversas. Mantener buena distancia con los demás vehículos, la distancia de seguridad, distancia de seguimiento, mucho más cuando está lloviendo, obviamente. Tener cuidado con las zonas anegadas. Vemos los charcos de agua, bajar la velocidad con tiempo para evitar el aquaplaning, ¿ok? Todas esas cositas entonces que muchas veces, ¿cierto? El conductor no toma cuidado y termina en un siniestro. Entonces, claro, las condiciones climáticas siempre van a estar variables, están presentes. No podemos echar la culpa que, ah, no, si el siniestro fue por la lluvia. Como dice la canción de Luis Miguel, creo, ¿eh? No culpes a la lluvia. O no culpes a la noche, ya vamos a hablar de la noche. El tema acá es el conductor el que tiene que tomar las precauciones, ¿ya? Justamente en la noche, también los estudios muestran que ocurre la mayor cantidad de muertes. Otro dato importante a tener en cuenta, mayor cantidad de muertes en las noches. ¿Por qué pasa eso? Porque debemos saber que las condiciones visuales de nosotros, los seres humanos, no son acondicionadas para la visión nocturna. ¿Podemos conducir de noche? Sí, sí podemos, gracias a la luz del vehículo. Pero hay que tomar mayores precauciones, porque nuestra visión no es como la de una lechuza, como la de un búho, ¿ya? Sufrimos encandilamiento, nuestra capacidad de agudeza visual se acorta, la periferia visual también, ¿cierto? Es más reducida, el cansancio también en la noche, porque en la noche el cuerpo humano tiende a dormir, a descansar. Todo eso entonces juega en contra. Por lo cual en las noches, si tiene que conducir, conduzca a velocidades más prudentes, mantenga buena distancia con los demás vehículos, trate de no esforzarse demasiado,
cubrir trayectos muy largos sin hacer los descansos correspondientes, etcétera. Porque en la noche nuestras condiciones están disminuidas. No lo olviden. Y por último, dice el alcohol, sí, también las estadísticas muestran que ocurren muchos accidentes a consecuencia del alcohol. El consumo de alcohol provoca una gran cantidad de accidentes en nuestro país. ¿Ok? Esos tres datos entonces, estimados, tenerlo bien en cuenta para ir finalizando. ¿Ya? Y ahora, como siempre, ya terminando con este tema, nos vamos al examen que tenemos, al examen cortito, relacionado con el tema que acabamos de ver. Muy bien. Cualquier duda, consulta, por favor, ahí en la ventana de chat, mientras yo cambio la diapositiva. Y nos vamos a nuestro examen relacionado con el tema. ¿Cuál es el tema? No lo olviden, el problema de los siniestros de tránsito. Qué entretenido, dice la Pía, que es la primera clase que participas, Pía. Qué bueno que te gustó la clase y ojalá que a todos les guste lo que estamos tratando acá. Muy bien. Vamos con la primera pregunta entonces. Vamos con la primera pregunta relacionada con el tema del día de hoy que dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro del nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? Alternativa A. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores en Chile. B. La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo. C. Los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la OMS. ¿Cuál de las tres afirmaciones es correcta? La C. La Organización Mundial de la Salud lo califica como un problema prioritario a nivel mundial. Fue lo primero que hablamos, casi. Excelentes sus respuestas. Vamos a la pregunta número 2. Dice, existen unos grupos de personas que tienen más probabilidad de estar involucradas en un accidente de tránsito, claro, que son usuarios más vulnerables, ¿ya? La A dice los niños, la B dice solo los jóvenes y la C dice los niños, los jóvenes y las personas mayores. ¿Quiénes creen que están más expuestos? Nuevamente, alternativa C, muy bien, correcto. Están más expuestos los niños por su baja percepción del riesgo, por su inocencia, obviamente que sí. Los jóvenes, porque es la edad donde más se arriesgan también, lamentablemente. También por una baja percepción del riesgo. Sí, el tema de los niños es una pena que a mí no me gusta ni nombrarlo, Karen. Apoyo y apelo a justamente lo que tú estás ahí escribiendo. Es una tristeza, de verdad que a mí me da mucha pena cuando uno en las noticias escucha niños que han sufrido siniestro de tránsito. Ya, y por último, dice las personas, los adultos mayores también. Adultos mayores, condiciones más disminuidas, visión, audición, etcétera, y también están muy expuestos. Pero los que más fallecen son los jóvenes, eso sí, no olvidar, ¿ya? Estos tres grupos de personas son los que están más expuestos por las condiciones, ¿ya? Por las condiciones que tienen disminuidas. Pero los que más fallecen son los jóvenes, porque son los que más se arriesgan, ¿ya? Ok, pero acá decía los que están más expuestos solamente. A ver, claro, que están más, que tienen más posibilidades de estar involucrados, o sea, están más expuestos. Alternativa C la correcta, muy bien. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? A. Los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. B. La mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. Y C. Los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto en Chile. ¿Cuál es correcta en cuanto al impacto? Nuevamente, alternativa C. Esa es la única correcta. ¿Ya? Es un impacto económico que genera en nuestro país los siniestros de tránsito. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos según el libro del nuevo conductor? A ver, un conductor irresponsable esté cometiendo una falta y eso no solo afecta a él mismo, sino que a todos. A. Respetar los límites de velocidad. B. Manejar en estado de ebriedad. Y C. Usar el cinturón de seguridad. ¿Cuál actitud puede afectar a todos? Conducir en estado de ebriedad, por supuesto. Hay que entender que un siniestro de tránsito nos afecta a todos. Es igual importante recordar. Puede ocurrir un siniestro de tránsito en Arica,
y yo vivo en Santiago, ¿me afecta? Sí afecta porque afecta la economía a nivel país. Los siniestros de tránsito ocurran donde ocurran, afectan a todos los ciudadanos. No se olviden de ello, ¿ya? Tal como dice esta pregunta. Y ahí tenemos un factor, ¿cierto?, que puede generar muchas consecuencias. Manejar en estado de ebriedad. ¿Ve la correcta? Vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es la segunda causa de muerte de la población joven en Chile? Segunda causa de muerte en la población joven. A, accidente de tránsito. B, enfermedades cardiovasculares. Y C, suicidios. Respuesta correcta. Muy bien. Alternativa A. Está demostrado. Segunda causa de muerte en nuestro país de la población joven. 15 a 29 años es el rango de población joven. Dicen que cambió, ¿ah? Dicen que a nivel mundial cambiaron la edad juvenil. Así que creo que ya estoy entrando todavía en el rango de edad juvenil. Ya. Pero bueno, en Chile todavía tenemos eso, el rango juvenil, 15 a 29 años, y lamentablemente ahí son los siniestros de tránsito. Muy bien. Vamos a. Dicen que se alargó, sí, jajaja, me ponen acá, se alargó la edad, ¿cierto? La juventud, porque dicen que el ser humano está viviendo más. Entonces se alargó la edad juvenil. Lo único que se pone viejo y se la ropa y caer muy bien, pie ahí. Somos acá digamos que el envejecimiento es algo mental en el fondo. Muy bien ahí. Forever Young, como dice la canción, ¿cierto? Por siempre joven. Vamos con la número 6, estimados. Dice, ¿qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidente de tránsito según el libro del nuevo conductor? A, que podrían haberse evitado. B, que son inevitables. Y C, no están relacionados con factores de riesgo. Lamentablemente, la gran mayoría son evitables, se podían haber evitado. Por eso estar después lamentando algo que ya no puedes cambiar. Imagínense qué triste que es. Por eso siempre el prevenir es la clave. Podrían haberse evitado, eso es verdad. Cuando se hace el estudio, dice, oye, pero si este accidente lo podía haber evitado este conductor, ¿y cómo? Tomando más precaución en esto otro, qué sé yo. Muchos estudios, la gran mayoría, arrojan eso como resultado después del siniestro, que son evitables. Se podían haber evitado. La gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría. Pregunta 7. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito en Chile? Bueno, ese es un dato estadístico, yo creo que sí lo recuerdan, ¿cierto? Lo hablamos bastante. Muy bien su respuesta. Alternativa A. 2% del PIB es el gasto, ¿cierto?, que rebota en nuestra economía, del Producto Interno Bruto. Ahí está, alternativa a la correcta. Muy bien. Ah, tienes que sacarle un UF por Marcela. Yo no sé, tendrías que entrar a googlear cuánto es un UF. Dije en pesos, dije 6 millones delante. Transforma 6 millones en UF y ahí vas a saber. Y la UF va variando entonces. Eso es variable igual, Marcela. Ya, vamos a la pregunta número 8 que dice, según el libro del nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? ¿Por qué es un término incorrecto? A, porque son completamente predecibles. B, porque no se pueden evitar. Y C, porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. Ya. No todos son completamente predecibles. Hay algunos tipos de siniestros que es muy difícil predecir. Lo que sí, la gran mayoría no ocurre del azar, tienen poco de azarosos, no son producto de la casualidad. El azar es la casualidad, ¿cierto? La gran mayoría no. No fue un accidente por casualidad o por mala suerte. Antiguamente se creía que los accidentes ocurrían por mala suerte. Se le echaba la culpa a la suerte, imagínense. ¿Ya? Obviamente, menos mal que hemos ido avanzando en cuanto a eso, nos damos cuenta que son por responsabilidad humana. Entonces tienen poco del azar. Y la gran mayoría se pueden evitar. Sé la correcta. ¿Ya? Algunos dicen que no existen los. Hay algunos que no le creían a las cifras, Karen. Hay algunos que escuchan las noticias y son mentiras. También he escuchado eso. Sobre todo en jóvenes. En jóvenes he escuchado eso que dicen a mí nunca me va a pasar. No, las noticias mienten y cuestiones. Con respecto a los siniestros, no creo que estén mintiendo mucho. Ya, vamos con la pregunta 9 que dice, según el texto del libro El Nuevo Conductor,
¿Qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? Acá habla del efecto emocional, ¿cierto? Alternativa B, dicen todos ustedes. Y la B dice, en promedio, 100 personas cercanas sufren el dolor. Exactamente. Hay una carga emocional ahí, ¿cierto? De aproximadamente 100 personas por cada fallecido. ¿Ya? Justamente se destruye la familia también, Karen, la familia queda, ¿cierto?, bastante afectada. Y todos los cercanos y conocidos muchas veces sufren dolor por cada fallecido. Ya, excelente. Alternativa B la correcta. Y vamos a la última pregunta de este mini test que dice, según el libro El nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? A, conducir bajo la influencia del alcohol. B, conducir de día. Y C, conducir con mayor flujo de vehículos. Factor que aumente la probabilidad de que existan siniestros, el alcohol y también las drogas, podemos decir, sustancias prohibidas. Alternativa A, la correcta, ahí está. Finalizamos el desafío de preguntas, veamos cómo nos fue, veamos el resultado, atentos ahí. Y vamos revisando, están todas en verde, 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 verde. Y ahí están nuestras 10 preguntas, todas en verde, todas correctas. Muy bien, estimados. Y aquí en este punto hemos llegado a la finalización del tema del día de hoy. ¿Cuál fue el tema? El problema de los siniestros de tránsito, el primer tema que ustedes tienen en el libro del nuevo conductor. Antes de terminar, les recuerdo a todos, sobre todo a los nuevos, la fórmula del éxito. ¿Qué me pregunta la Gisela? Pregunta si hay alguna doble puntaje. Las que hablaban de alcohol, Gisela, son de doble puntaje. ¿Ya? Muy bien, les comento la fórmula del éxito. A los alumnos nuevos tenemos una fórmula del éxito en Práctica Test que tiene un alto grado de aprobación. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Leer el libro del nuevo conductor. Leerlo, porque es muy interesante y vale la pena. Dos, participar en las clases en vivo, como esta clase. Usted está participando, participar de nuestras clases en vivo. Y tres, hacer muchos, pero muchos test. Esos tres pasos es la fórmula del éxito, ¿cierto? Que tenemos en Práctica TED y que les recomendamos a ustedes. Repito, leer el libro El nuevo conductor, participar de las clases en vivo y hacer muchos test, practicar muchos test. Eso a usted le va a asegurar un alto porcentaje de aprobación. Va a tener altas probabilidades de aprobar si usted sigue ese consejo. No se olvide. Muy bien, estimados. Ah, otra cosa importante para los nuevos, todas estas clases están grabadas. Si usted después quiere volverla a ver, después de las 3 de la tarde, ¿cierto? Esta clase se sube a la plataforma y usted la puede ver. Todas quedan grabadas. Muy bien, lo estoy leyendo, se agradecen los consejos, me dice Brian Aurora. Muchas gracias, bendiciones. No alcancé a leer bien, he estudiado mucho, pero no encuentro hora para ir a hacer el examen. Bueno, en algunas comunas es así, lo entiendo. Muchas gracias, profe. Me dice por ahí Marco. Gracias a ti, Marcos Pacheco, por participar. Gracias, Karen. Gracias, Marcela. Gracias, Natalie, y a todo el mundo que no alcancé a nombrar. Pero todos gracias por estar aquí y por participar. Y si les gustó esta clase, si les gusta Práctica Test, recomiéndelo, compártalo el link y difunda Práctica Test. Pía me dice, muchas gracias, profesor. Se pasó, aprendí harto y a pesar de haber estudiado, resolví más dudas. Gracias, gracias. Qué bueno, más le esa la idea. Muy bien, estimados alumnos, nos despedimos. Nos vemos mañana, si Dios quiere, ¿cierto? Ahí en una nueva clase. Que esté muy bien. Que tengan una linda tarde. Chau, chau. Cerramos sesión por el día de hoy.